Como le decía, tenemos entonces en el día de hoy lo que es la continuación de este diplomado para el Greenbelt. Las personas que no puedan entrar el día de hoy tienen la oportunidad de ver esta grabación y tal como hicieron con el encuentro pasado, mirar la grabación, hacer las preguntas del lugar y responderlas. En esta ocasión es un poquito más teórico, pero veamos, hay una actividad que vamos a hacerle entre todos en el día de hoy, precisamente en el despliegue de la función de calidad. Más bien, lo voy a explicar hoy, pero el viernes lo vamos a hacer la práctica. O sea, hoy va a ser la explicación general de lo que vamos a ver del árbol de decisiones y el viernes en vivo y directo vamos a hacer entonces con todo conectado una práctica allá mismo. ¿Qué vimos el pasado viernes? Vimos lo primero, lo que es el despliegue de la función de calidad. En ese sentido, vimos que era un proceso estructurado para planificar el diseño de un nuevo producto o un servicio o para rediseñar uno o varios eh, o para diseñar uno existente. Vamos entonces a seguir por acá. ¿Cuáles son las fases? Las fases generalmente son identificación de los requisitos del cliente, identificación de requisitos de diseño, ingeniería y producto, elaboración de una matriz de relaciones, la planificación e implementación de la calidad esperada, la comparación de características técnicas, el análisis de las correlaciones existentes entre las distintas características o matriz de correlación. Después que vimos eso, hicimos un ejemplo allá en vivo y fue sobre una mesa de comedor. Vimos cuáles eran los objetivos que tenía el cliente, la empresa y también lo comparamos con una característica que están fuera de nuestro control, como son lo que hacen nuestros competidores. Entonces, ¿cómo comenzamos? Simplemente desplegamos lo que fue todo esta parte y fuimos graficando de acuerdo a lo que es nuestro criterio. Hicimos del 0 hasta el 5 la importancia que tenía cada una de las características para esa mesa y también vimos la competencia contra lo que hacemos nosotros. Ya después que vimos todo ese asunto, también vimos lo que era la relación entre cada punto y el punto siguiente de cómo realizar o qué cosas el cliente valora. Luego vimos una conclusión e hicimos una actividad allá mismo en vivo y directo con relación a un producto que ustedes tenían. Ese fue el desarrollo de la actividad. Luego que vimos eso, entramos a revisar lo que era el modelo Kano. En ese sentido, lo que vimos era que el modelo indica que los requisitos del cliente se dividen en tres grupos: satisfactores, insatisfactores y deleitantes o excitantes. Entonces, con ese tipo de relación, vimos de forma gráfica cuáles eran las partes que satisfacen al cliente, la parte que no cumple la expectativa del cliente, la que sí cumplen y la que tiene una satisfacción del cliente 1A. Entonces, en No se ese, escucha, no se escucha, no se escucha. perdón, los demás compañeros tampoco escuchan. Yo escucho Perfectamente. normal, Se Nirka, escucha muy Ok, revisa a bien. ver si tu entonces micrófono. déjeme escribirle a la compañera. Alguien le escriba por WhatsApp y también por aquí. Yo lo quiero ir por aquí. Que se reconecte porque parece con algún tipo de mala conexión. Entonces, quien no escucha, los demás escuchan. Bien, entonces ya le escribí por aquí, ojalá que se pueda reconectar ella. Entonces, simplemente vimos lo que eran la parte del modelo Kano. ¿Cómo se hacía? Nos hicimos entonces el procedimiento que lleva la parte del Kano.
la creación de la encuesta de doble acción, la tabulación de datos, la tabla específicamente que tiene Kano lleva diferentes, unas 5 tablas diferentes, y luego finalmente determinar las prioridades de los clientes con relación a los productos. Esto nos da un ejemplo de qué mi cliente quiere, es lo primero. O sea, se hace mediante una encuesta, qué mi cliente quiere. Si yo no puedo, tengo que primero pensar en lo que mi cliente va a valorar, porque al final quien va a pagar va a ser él. Él va a pagar por lo que él quiere. Aunque a mí no me guste, yo tengo que hacer lo que él quiere. Por supuesto, sin violar las leyes, evidentemente, pero dándole a mi cliente lo que él está buscando primero. Es la parte de priorizar. En este caso, la parte que se hace, primero se hace una encuesta donde hay una doble acción. La misma pregunta de satisfacción y también de insatisfacción. La misma pregunta en los dos lados. Entonces, con eso, ustedes hicieron preguntas incluso a sus compañeros y también ustedes respondieron a alguna de esas encuestas y con eso se crea entonces una tabla. Esta tabla es la parte de requerimientos disfuncionales negativas y esta es la parte de requerimientos funcionales positivas. Cuando hacemos ese cruce, tenemos entonces diferentes letras. En este caso, cuando me da una A, quiere decir que es atractivo, M, obligatorio, R, opuesto, Q, ajá, unidimensional, O, es que no veo bien, a la O, cuestionable, y la siguiente es simplemente insatisfecho, indirecta. Bueno, es que no leo bien desde aquí. Tengo un poquito de, o sea, no se ve bien desde mi pantalla. Entonces, luego hicimos una encuesta, con la encuesta que vimos anteriormente. Ustedes recuerdan haber visto esa encuesta, ¿verdad? Cuando hacemos la encuesta, comenzamos entonces a tabular. Y vemos por cada una de las personas que se le hizo las preguntas, fuimos tabulando y viendo por cada pregunta cuál es la respuesta. Al finalizar, tenemos una tabla. Después, automáticamente, esa es la parte buena de este asunto, todo esto se genera de forma automática y me dice exactamente cuáles son las prioridades que tiene el cliente. Luego entonces la parte de procesamiento y finalmente el procesamiento de método en porcentajes. Y vemos específicamente cuáles son las cosas, en este caso, las prioridades que tiene el cliente es integrar puertos de conexión a Internet para ver películas online y agregar disco duro al DVD para almacenar músicas y videos. Esas son el ejemplo que le dimos para que ustedes puedan, en este caso, pues, realizar la siguiente parte. Luego entonces vimos aquí, ustedes fueron entonces, como les decía, hicieron las preguntas a diferentes personas y luego entonces, pues, completaron todo lo que era el Excel. Y eso fue lo que ustedes subieron como actividad. Luego hicimos otra actividad más, que era el diagrama de CPOC. Vimos que eran herramientas muy sencillas. Lo que buscamos una secuencia muy lógica entre lo que entra de materia prima en cada una de las fases del proceso de producción. Entonces, el resultado de cada fase es la materia prima del próximo proceso. Entonces, vamos a ir conectando la finalización de un proceso y el inicio de otro. Al final, tenemos un producto terminado y eso me da una idea exactamente de qué realmente necesito. Y bueno, me da entonces también la apertura, pero si yo puedo hacer dos cosas al mismo tiempo aquí, pues quiero hacerlo de forma diferente o de formas separadas. Entonces te da una muy buena oportunidad de revisar el proceso como una radiografía del proceso. Vimos, por ejemplo, una ferretería, lo que era el diagrama CPOC, bueno, de una empresa fabricante de mesas. Vimos entonces el diagrama, quién es el suplidor, después entonces los siguientes procesos que es el cepillado, el corte de piezas, lijado y ensamble. Todo eso se ve. Primero vemos solo se hace esto con los procesos que agregan valor a nuestro sistema. Si no agrega valor, evidentemente no lo voy a tomar en consideración. Ese fue el ejercicio que hicimos. La mayoría ya lo terminó.
La mayoría que por lo menos hasta antier que revisé, vi que habían terminado. Bien, entonces tenemos por acá, seguimos entonces con lo que nos toca en el día de hoy. Todo lo que vimos ahora fue lo que hicimos el viernes antepasado allá en su empresa. Entonces, el árbol de problemas o necesidades. ¿Qué es esto? Simplemente es un análisis que nos ayuda a encontrar soluciones al trazar anatomía de la causa y efecto. Es muy parecido al diagrama de causa y efecto de Ishikawa. Vamos a ver que tiene una relación tan directa que a continuación le voy a dar de una vez el diagrama de causa y efecto, pero se lo voy a dar de una forma diferente. El diagrama de causa y efecto, cuando lo veamos, van a ver que hay unas tablas de más que no están originalmente planificadas. Entonces, simplemente la estructura es esto. Las causas raíces. Las causas están en la parte de abajo. El problema es el tronco del árbol y los efectos son lo que se ven arriba. Y es, si lo vemos así como una persona que trabaja en el campo, sembrando, si usted siembra una raíz buena, va a tener pocos problemas. O sea, siembra con una semilla que esté sana y eso. Pero si usted metió una semilla que tenga algún tipo de defecto, va a crear problemas. Entonces va a crear después un efecto, ese problema, que va a afectar a todo el árbol. Porque simplemente quizás se mantenga el árbol de pie, pero sus efectos, o sea, sus productos no van a ser posiblemente lo que yo necesito. Entonces, se basa todo en lo que es esta anatomía. ¿Qué es esto? Dice en árbol de problemas de necesidades, es una de las ventajas, es que el problema se puede dividir en partes manejables y definibles. Esto permite una priorización más clara de los factores y ayuda a enfocar los objetivos. Por esto existirá una mayor comprensión del problema y sus causas. Cuando hablamos de eso paso a paso, el análisis del árbol de problemas se lleva a cabo mejor en un pequeño grupo de enfoque de unas 6 a 8 personas. O sea, no es una cosa de tener 50 personas de que una sola. 6, 8, 4 personas es que se hacen esto. Una persona tiene la convicción de que deben ser números impares, porque si hay que votar por alguna otra propuesta, pero eso ya es como una política y no creo que en este caso haya ese tipo de inconveniente. El paso 1, discutir y acordar el problema o tema a analizar. Eso es la primera decisión que debemos tomar. ¿Qué problema vamos a discutir? Debe ser amplio, ya que el árbol del problema ayudará a desglosarlo. O sea, no un problemita que diga, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy puntual. El día 10 de enero se paró la máquina 4 por falta de materia prima. Pero bueno, fue un día, no era lo que sea tan común, entonces ¿para qué hacer un análisis muy grande? Simplemente lo podemos dejar de lado, ese problema. Podemos ir a un problema que sea quizás que nos afecte más. Por ejemplo, un problema de calidad donde se esté rompiendo la pececita en una esquinita y tenga prácticamente todos los días 1, 2, 10, 50 piezas con el mismo defecto. Y hay un problema. Tengo que buscar cuál es la causa y al final estoy viendo cuál es el efecto que me está rompiendo la esquinita, la pieza que estoy fabricando. Entonces, ahí vemos precisamente que hay muchos problemas en las empresas, pero tenemos que priorizar cuál es el problema principal para tener entonces realmente un buen desempeño. El paso 2, decimos, identificar la causa del problema central. Estas se convierten en las raíces. Pues entonces estamos en un árbol, recuerda, ¿verdad? Mi tronco es el problema, pero el problema central tiene unas raíces que están debajo. Y mira, y como son las cosas, muchas veces no se ven. Otras veces las raíces son tan superficiales y tan fuertes que se ven a simple vista. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Analizar todas las causas raíces que tenemos, porque después esa consecuencia de no tratar el problema de la raíz se va a ver como una rama
que es una consecuencia. Entonces, estas causas y sus consecuencias se pueden crear en nota con post-it o tarjetas, tal vez individualmente o en pares. Entonces, para que se pueda localizar la lógica de la causa y efecto. Como ustedes ven, eso regularmente se hace a mano, regularmente, pero lo vamos a hacer como se hace actualmente. Ya no se hace a mano. Esto ya está atrasado. Hay una herramienta muy famosa, muy normal, que ustedes seguramente la usan, que son las aplicaciones de vamos a ver aquí un momentito. Por ejemplo, ustedes tienen sucursales en la Romana y en la zona franca de las Américas. Y si van a analizar un problema que sea de las dos plantas, tendrían que moverse de la planta de la Romana para las Américas o al revés, de las Américas para la Romana. Entonces realmente sería una pérdida de tiempo quizá solamente de traslado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Conectarnos a Internet y buscar como documento de Google Drive y simplemente poderlo ahí mismo, meterle mano y entre las dos plantas, cada quien dando ideas, podemos ir modificando un documento y al final me va a quedar específicamente eso. Eso lo vamos a hacer, como le decía. Yo pensaba hacerlo hoy aquí, pero como hay pocas personas, no vale la pena. Solamente voy a explicarlo para entonces en el viernes hacerlo de forma ya directamente en vivo. A ver, seguimos por aquí, pasa uno, se repitió esto, o se repitió la diapositiva. Las preguntas de discusión pueden ser, ¿representa algo esta realidad? ¿Se consideran las dimensiones económicas, políticas y socioculturales del problema? ¿Qué causas y consecuencias están mejorando? ¿Cuáles están empeorando? ¿O cuáles permanecen igual? ¿Cuáles son las consecuencias más graves? ¿Qué causas son las más fáciles o más difíciles para abordar? ¿Qué posibles soluciones podemos tener? O sea, se van a generar una cantidad de preguntas que debemos irlas respondiendo y vamos a priorizar nuevamente lo que son esas respuestas a esas preguntas. Entonces, finalmente, ¿qué decisiones hemos tomado y qué acciones hemos acordado? Ese es un ejemplo de un árbol del problema. Vamos a ver, a darle un minuto para que ustedes lo vean, solo un minuto. Y alguien va a levantar la mano y decir, para mí lo que pasa es tal asunto, estas son las causas, estas son las consecuencias y tenemos que hacer tal asunto. Vamos a ver, tienen un minuto para revisar. Y me van a levantar la mano cuando ya tengan eso analizado. De ese árbol de problemas. Ok, tenemos ya casi un minuto. ¿Qué me dice, de acuerdo a lo que ustedes están viendo ahí, qué institución o qué tipo de empresa se representa en ese árbol? A ver, ¿quién levanta la mano? Leyendo lo que son las... A ver, Loranchi, ¿qué usted me dice? Parece una universidad o una institución de capacitación permanente. Exactamente, muy bien, gracias Loranchi. Entonces, Ramón, viendo que es una universidad, de acuerdo a lo que tú ves ahí, ¿cuál es, si yo elijo, por ejemplo, voy a elegir un efecto del problema que se llama, este efecto se llama alumnos que no se inscriben. Ese es lo que es la consecuencia. Ahora bien, ¿cuál tú piensas, Ramón, que es la raíz principal de específicamente esa, de que los alumnos no se inscriben? ¿Todas o una parte? ¿Qué tú crees? Yo opino que una parte,
Porque si los alumnos no se inscriben, probablemente para ese proceso de inscripción sea muy tedioso, muy meticuloso, y cuando los estudiantes quieren entrar, probablemente no puedan porque les falta algún requisito que se le sea muy difícil o prácticamente imposible. Ok, pues te pregunto, de estas, aquí están las causas, ¿verdad? De esas 4 causas, ¿cuál tú piensas que de esas 4 causas es la que está directamente implicado con lo que los alumnos que no se inscriben? ¿Se ve muy claro o tú piensas que son las 4, como tú dices? Para mí pudieran ser dos en específico. Pudieran ser demoras en la inscripción en mesa de entradas y procedimientos burocráticos. Exactamente. Muchas gracias, Ramón. Como ustedes vieron, el análisis es muy sencillo. Están todo lo que son las causas y tenemos también los efectos. Entonces, después tenemos que ir, después que hacemos ese árbol de problemas, es solamente la entrada para comenzar a hacer un análisis. Recuerden que el Greenberg ya no es inmiscuirse en problemas, ya es tomar los problemas, analizarlo y buscar soluciones. Esto, árbol de problemas, nos da lo que es la guía para poder hacer. Lorangi, ¿tiene algo más que tiene la mano levantada? Lorangi. No, parece que no se ha Por quitado, déjame favor. quitarlo. Ahí no hay problema. Como ustedes ven, el árbol de problemas nos va diciendo cuáles son las cosas, las causas para esto. Ahora bien, si yo tengo bien identificado cuáles son las causas que van directamente a esta parte, yo tengo que identificar después y se hace regularmente con un diagrama de Pareto. Buscamos, por ejemplo, los problemas burocráticos y decimos, ok, los problemas burocráticos, buscamos específicamente un Pareto, cuáles son esos problemas burocráticos para entonces poderlo vencer. Mira, el problema está en que para poder inscribirse hay que ir 4 veces a la universidad. Primero hay que ir a buscar un papel que solamente lo dan en un departamento y lo dan de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Si no fuiste en ese horario, tienes que volver el día siguiente. Después, aparte de ese papel, lo tienes que buscar, llenarlo y no lo pueden entregar. Tienen que entregarlo el día siguiente en la casilla 8, porque esa casilla abre de 6 de la tarde a 9 de la noche. Entonces tienen que volver otro día más a entregar ese papel. Luego entonces tienen que esperar que el departamento correspondiente revise lo que tú hiciste. Si tienen un error, entonces tiene que volver otro día a corregir el error. Y como ustedes ven, se van buscando muchas cosas que tienen relación entre una y otra y al final vamos a ver si tenemos o no tenemos algún tipo de relación con el problema central. Y regularmente cuando tenemos eso prácticamente es la base de un diagrama de causa y efecto de Ichikawa. Eso que está ahí. Ahí nos va diciendo cuáles son los efectos. Recuerden que la causa, lo que son las análisis de causa y efecto comienza primero identificando cuáles son los efectos que tenemos, los problemas en la empresa. Luego que tenemos el efecto, vamos a buscar cuáles son las causas. Pero usted tiene, con esto usted tiene algo más o menos que le va a dar luz a ese tipo de inconveniente. Eso vamos a verlo, como le decía, ese documento está en Google Drive. No lo vamos a hacer hoy, vamos a esperar el viernes, allá en vivo directo, y ustedes van a ir escribiendo causas con el efecto. Miren, la causa tal con el efecto tal. Y vamos a ir inclusive haciendo algo diferente. No me lo pide el árbol, pero vamos a ir haciendo, incluso, si yo pongo una causa, le pongo, por ejemplo, número 1 y le voy a poner al efecto, si tengo más de un efecto, 1A, 1B, 1C, 1D. La otra causa, vamos a poner tal cosa, entonces se hace así. Originalmente se hace solamente el árbol y se deja prácticamente al azar para que las personas puedan hacer un análisis posterior, pero me gusta irme un poquito más lejos. No es complicarlo más, simplemente para que te diga más lo que es. Vamos a ver eso el viernes ya de forma práctica. Ok, entonces como le decía, está en el Google Drive, tiene ese documento, está editable. ¿Qué le dije ahorita al principio? Donde le expliqué cómo se hace originalmente, se hace con post-it, se va pegando en cada una de las partes de acá, pero en este caso
Decimos, no, espérate, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir, en vez de poner post-its, vamos a ir directamente a nuestro Google Documents e ir alimentando. Y al final vamos a tener un tremendo alborote con muchísimas cosas, pero nos va a decir el inicio de lo que viene ahora. Ese es el inicio, ¿verdad? Pues vamos a ver ahora la siguiente parte, que se llama el diagrama de causa y efecto. Y comienza con una cosa que se llama las 6 M's, que ustedes la conocen perfectamente. Realmente son más de 6, para ponerlo claro, pero a nivel de empresa como ustedes, de producción, casi siempre solamente utilizamos las 6 M's. ¿Cuáles son las 6 M? La mano de obra, máquina, materiales, los métodos, las mediciones y el medio ambiente. De acuerdo al estudio de Ishikawa, dice que esas 6 son la posible causa de cualquier efecto que usted tenga en su empresa. ¿Cuáles se han sumado? ¿Cuál es M? El mercado, una M que no se estaba tomando en cuenta en ese momento. El mercado me puede decir a mí, yo no lo quiero así, o yo sí lo quiero así. ¿Recuerdan cuando hablamos de el diagrama de Kano, verdad? Que habían cosas que el cliente valoraba que yo pensaba que no era importante, pero si mi cliente lo valora, o sea, el mercado, yo tengo que valorar. También está la otra cosa, moneda, la cuarta, perdón, el dinero, monetizar. Esa es la otra M, que son realmente 8 M. Hay otros autores que ponen hasta 10 M's. No vamos tampoco a ser bastante, a ir tan lejos, vamos a ir solamente con esas 6 M, pero quiero decirle que actualmente se hacen ese tipo de análisis un poquito más. Entonces, una gran herramienta para que la administración mantenga la mejor y mejorar el flujo de trabajo se llama las 6 M's. Al estar siempre pendiente de las 6 M, los gerentes podrán ver cuando algo no está funcionando en un proceso. ¿Para qué analizamos eso? Sencillamente porque aquí tenemos la aplicación de Kaizen, o sea, la mejora continua que se hace relativamente casi siempre con el diagrama de Ichikawa o diagrama de esquina de pescado o el diagrama de causa y efecto. Como ustedes ven, las mismas 6 M's que ya mencionamos son esas: mano de obra, método de trabajo, materiales, maquinaria, medio ambiente y medición. Bien, ¿de qué hacemos entonces aquí? Primero, recuerden que tenemos un evento. ¿De dónde yo consigo ese evento o esa consecuencia o ese efecto? Lo consigo regularmente de un análisis que comienza con un Pareto. Si tengo algún problema, tengo que ver acá, pero ¿cuáles son las causas de ese problema? El Pareto te dice cuáles son los problemas principales que tengo en la empresa. Después que determino cuál es, ese es un efecto. Y ya puedo comenzar a hacer mi análisis de causa y efecto basado en lo que un Pareto anteriormente me dio como un diagnóstico. Entonces tenemos ya el diagrama de Ishikawa. Le decía que este diagrama va a comenzar de una forma y va a terminar de otra totalmente diferente que lo que ustedes han visto regularmente. Y lo he tenido que hacer así porque hemos visto que el análisis es muy obstuso, o sea que termina y ya no me queda ningún tipo de ganancia al final. Nuevamente, tenemos ahí, vamos a buscar entonces una solución de problemas usando el diagrama de causa y efecto o de Ishikawa. Tenemos entonces aquí el efecto o problema y tenemos la que son las diferentes causas con las 6 M's. Solo vamos a utilizar 6. Ya la parte del mercado y lo que es la moneda, no podemos usarlo ahora para no abarcar tanto tiempo en esta análisis. Vamos entonces a usar aquí lo que es un buen y un sabroso ejemplo. Y esto fue algo que realmente pasó en una zona franca X de nuestro país. ¿Qué pasó con ellos? Ellos tienen que servir todos los días aproximadamente unas 4,000
a 5.000 raciones de almuerzo diariamente, de lunes a sábado prácticamente. Almuerzo, después cena, baja como a 3.500 y también desayuno son como 4.000 también y otra comida más que va aproximadamente a eso de las 3 de la mañana. O sea, ellos cubren, le venden sus almuerzos, comida y cena y desayuno aproximadamente a unas 20 empresas más o menos, una zona franca. Ellos son prácticamente no monopolios, sino los que más venden en esa zona franca. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó con esa empresa? Tienen un problemita ellos. El arroz rechazado por el cliente. Qué duro, ¿verdad? Imagínense, la principal comida de nosotros los dominicanos, arroz blanco, la gente no lo quería comer porque era malo. Entonces se hizo un análisis de causa y efecto. Ya sabemos cuál es el efecto o el problema. Vamos a estudiar ahora cuáles son las causas. Con relación a los materiales, un arroz de mala calidad me puede causar el efecto de que el cliente no lo quiera. También si el aceite tiene mal sabor, me puede causar eso, o si el arroz que se utilizó está vencido. También con la mano de obra es posible que la poca o nada de experiencia del personal me afecte tanto que el arroz sea rechazado por el cliente. Si hay descuido por parte del personal o no usa una receta, también es posible que el arroz el cliente no lo quiera. Cuando hablamos de las maquinarias utilizadas para cocinar, una olla, imagínense, una olla que coge aproximadamente 3 sacos de arroz. Cada vez que usted le echa 3 sacos de arroz, tiene que cocinarlo bien. Es una ollita más o menos grande y se cocina con vapor. O sea, no es como lo hacemos en la casa, sino una olla industrial. Entonces, ¿qué puede pasar con la maquinaria? Que esté descontrolada, que sea una olla que sea inadecuada, o sea, que no sea lo que yo necesito para poder, pues, cocinar, o que le falte la tapa. Vamos a poner otro caso. Por si acaso, estas son posibles causas. No quiere decir que todas se dan. Son posibles causas que ellos están buscando. Esto es una lluvia de ideas y cada quien va dando ideas. Puede ser esto, aquello y lo otro. Y reúnen todo lo que es este asunto. También en el medio ambiente, posiblemente la contaminación ambiental hace que el arroz el cliente lo rechace. Por ejemplo, que en ese caso había o hay en la cocina al lado una estufa cocinando berenjena, un poquito más para adelante arroz, perdón, habichuela, carne de cerdo, salami, en la misma cocina. O sea, esa contaminación ambiental puede afectar el sabor, evidentemente, del arroz. También, si hay poca iluminación, evidentemente también es más difícil cocinar, o que haya mucho calor en la cocina. Cuando hablamos de medición recuerden que es qué cosa yo utilizo para tomar decisiones. O sea, en este caso, una balanza, un termómetro, temperatura. Si yo no lo hago, evidentemente con un mecanismo que sea, pues, repetitible, reproducible, perdón, y tenga repetitividad, entonces es posible que me quede las cosas diferentes. Y también en la parte de medición, primero, si usamos la medida al ojo, que pasa muchísimo en muchas partes, luego que tengamos un instrumento que no sea el que necesitamos para medir, por ejemplo, para usted medir una habitación, tiene varias formas de hacerlo. Usted puede hacerlo con una cinta métrica o lo puede hacer con una regla o lo puede hacer con el dedo así, 1 pulgada, 2 pulgadas. Si usted utilizó un mecanismo malo, el nivel de error puede ser que sea mayor. También no medir las proporciones, o sea, qué cantidad de arroz contra qué cantidad de agua debe de echar. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden ver en lo que es la medición. Pero ya viene la parte del método. Si no hay una receta, evidentemente puede quedar el arroz con un sabor diferente para cada turno. Una mala proporción de agua, más agua, menos agua, y mucho o poco tiempo de cocción. Esa son la parte del método.
Entonces, a nivel general, le voy a entonces explicar, le expliqué ya cuál es el efecto y la posible causa. Entonces, le voy a explicar qué pasó en la empresa. Le voy a explicar 3 turnos de trabajo. Turno 1, el tipo llegaba a las 7 de la mañana, el maestro, ¿verdad? A las 6 de la mañana, que era el duro, el cocinero, él cogía, prendía su estufa, cogía una escalerita, porque era muy alto, o sea, son 3, imagínense, son 3 libras lo que toma. Se subió por la escalerita, cogía una manguera y echaba agua en la olla. Miraba dentro de la olla, le falta un chismán, le echaba un chismán. Después le echaban los 3 sacos de arroz, la sal y el aceite y lo tapaban. Después candela. ¡Wow! Ok, pero ¿qué sucede? Le estaba echando el agua al ojo. Lo que decimos aquí, ¿verdad? Usar medidas al ojo. El del turno 2, que trabajaba de 3 de la tarde a 11 de la noche, él trabajaba diferente. El agua, él lo que hacía era que cogía 6 cubetas de esas de 5 galones, la llenaba de agua y después vertía las 6 cubetas de agua y después echaba los 3 sacos de arroz. O sea, ya el agua va a medida. O sea, no va como lo hacía el anterior, simplemente con una manguera ya. Luego entonces echaba todo en proporción, cerraba su asunto y cocinaba durante un tiempo. Ponía un timer, el tiempo, ¿verdad? Y lo ponía hasta que tuviera el arroz supuestamente. El del turno 3 trabajaba de 11 de la noche, o trabaja de 11 de la noche a 7 de la mañana. Ese lo hacía diferente. Ese tomaba, echaba el agua también así, como fuera, echaba el arroz a nivel que él pudiera tener, una pala de tal cosa, la sal, y lo ponía como a lo que coja mi bon. Entonces, en los 3 turnos, el resultado prácticamente era diferente. ¿Verdad que sí? O sea, yo estoy trabajando con 3 operadores, haciendo cada quien la cosa que ellos piensan que está bien. Entonces, el asunto estaba en que el problema era que no había una receta. Como ustedes ven acá, ¿verdad? No había una receta. Por eso fue que nos dimos cuenta. Ahora, ¿cómo nos dimos cuenta de eso? Con los siguientes pasos que no están en ningún diagrama de causa y efecto, sino que lo hemos hecho para el Greenberg específicamente. ¿Qué hacemos? Primero tenemos por aquí, tenemos un diagrama, colocamos primero el problema o el efecto, en este caso, arroz rechazado por el cliente. Luego entonces, lo mismo que vimos en el diagrama de causa y efecto, para el método, ¿verdad? Que son, no hay receta, la deposición de agua, mucho poco tiempo de cocción, lo tomamos eso de aquí, miren aquí donde está, déjame poner otro colorcito para que se vea la diferencia. Tomamos de aquí las 3 posibles causas que tienen que ver con el método. Entonces, anotamos en esta parte las 3 posibles causas que me van a dar entonces al traste con ese asunto. Después con la máquina hacemos lo mismo. Estufa descontrolada, olla inadecuada y falta de tapa. ¿Dónde sale eso? Igualmente de aquí, de acá, de la maquinaria, estufa descontrolada, olla inadecuada y falta de tapa. Le voy poniendo todo lo que yo hice en el diagrama de causa y efecto, lo voy simplemente escribiendo en este cuadrito. Y al final pongo lo que son la mano de obra, el material, medio ambiente y la medición. Yo tengo ya desplegado todo lo que tengo en un diagrama, lo tengo desplegado en una hoja de Excel. Entonces, recuerda que yo soy amante del Excel, ¿verdad? Ustedes lo saben eso. Entonces, bueno, el Excel lo manejo así. La segunda columna me dice soluciones propuestas. Déjenme borrar un poquito de estas líneas porque se va a tremendo lío aquí ahorita. Vamos a borrar una de esas cosas. Tito. Ok, entonces, ¿qué hacemos aquí? Mira, tenemos ahora y decimos, causa del problema. La primera causa es que no hay receta, eso es el método. Entonces, me voy a ir buscando soluciones puntuales
a cada una de esas causas. Es un poquito largo, tedioso. Eso vamos a hacer el viernes. Vamos a hacerlo con un ejemplo que yo lo voy a llevar. Entonces, simplemente, las soluciones propuestas voy a ir anotándolas una por una. ¿Cuál es la solución de cada receta? Elaborar una receta estándar. Luego decimos, mala proporción de agua, estandarizar la proporción de agua. Mucho o poco tiempo de cocción. La solución es estandarización del tiempo de cocción. Como ustedes vieron, lo que estoy poniendo, todo lo que son causas, las estoy llevando a soluciones. Y esas causas, con esa solución no las voy a tener ahí. Igualmente, sigo con lo que es máquina, con lo que es mano de obra, por ejemplo. La solución del material, arroz de mala calidad, comprar arroz de buena calidad. Son cosas muy sencillas que yo lo voy simplemente buscando soluciones lo más sencillo y también sensatamente posible. Luego viene acá, mucho tiempo o poco tiempo, mucho calor en la cocina, abrir ventana, en parte de la medición, no mide las proporciones, comprar tazas de medidoras, y se fueron entonces desplegando por cada una de las causas soluciones puntuales. Ahora bien, después dice aquí entonces hay una escala con unos criterios. Criterios son 1, bajo, 2, medio y 3, alto. Yo voy a ir comparando lo que son las causas con algunas preguntas que me está pidiendo por acá. La primera causa dice, la causa provoca que se genere el problema. Esa es la primera pregunta. La causa provoca que se genere el problema. Ah, pero ¿cuál causa? Ah, si no hay receta, ¿es posible que pase? Ah, mira, sí. Entonces pongo un 3. Recuerden que el mayor número, el mayor criterio es 3. O sea, mira, sí realmente, si no hay receta, evidentemente eso puede crear problemas. La segunda, mala proporción de agua. Eso puede, sí, también, porque si hay poco, el agua se lo echan a lo loco, posiblemente también sea causa de eso. Si ustedes voy buscando por todas las causas, voy entonces llevando, poniéndole números. Por ejemplo, olla inadecuada. Esa causa puede provocar que en este caso le puse un 1, dice, mira, realmente es muy poca la posibilidad, porque si tiene una olla inadecuada, lo que hacen ellos es que hacen mayor cantidad o menor cantidad en diferentes procesos, o sea, no están directamente relacionados con lo que es el sabor de lo que es el arroz. Entonces, como ustedes ven, voy poniéndole 1, 2 o 3. Claudia, yo he hablado mucho, Claudia, Por favor, toma su micrófono, Claudia. A ver si me estás entendiendo, porque si no entienden, ahí se ve la... Claudia, ¿tiene alguna pregunta con relación a lo que es el método, a lo que vimos hasta ahora? ¿Está claro? ¿Está oscuro? ¿Qué tú crees? Entiendo que está claro Ok, bien, perfecto. con relación a lo que ya está. Dígame. No, está bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Otra pregunta, Claudia. ¿Ustedes utilizan algo parecido a eso cuando hacen una gama de causa y efecto? ¿O no usan? Sí. ¿O no usan? Ah. Sí, usamos algo parecido, pero con las 6M igual. Las 6M y van buscando las soluciones. Perfectamente. Bien, entonces esto es una tabla de análisis. Ok, muchísimas gracias, Claudia. Como ustedes ven, vamos a seguir entonces con esto. Vemos entonces que la primera pregunta es si la causa provoca que se dé ese problema. Eso es con la causa. Otra pregunta es, si esta causa es eliminada, ¿el problema desaparece? Es otra preguntita más. Si yo elimino y digo, mira, si hay receta, ¿el problema desaparece? Posiblemente sí, por eso le puse un 3. Aquí, por ejemplo, no usa receta. Si esa causa eliminada, también evidentemente un 3, porque realmente si yo uso una receta, por supuesto, bien probada antes de, el problema debería desaparecer. Ahora bien, hay otras cosas que son, por ejemplo, mucho calor en la cocina. Si desaparece esa causa, ustedes piensan que
¿el problema desaparece? Evidentemente no, pero lo puse en 1. Es muy poco probable que si yo pongo un aire acondicionado, el arroz quede mejor. O sea, no hay relación directa entre lo que es la solución que estoy buscando o la causa del problema con relación a lo que es el problema per se. Bien, esa es la segunda parte. La tercera dice, esta solución es factible. Ah, wow, qué duro, ¿verdad? Una solución factible. Vamos a coger otro colorcito por aquí, vamos a coger este color. La solución es factible. Cuando hablamos de factible es, ¿la puedo llevar a cabo? Usted tiene muchas formas de llegar a su trabajo, por ejemplo. Una forma es, usted puede irse de su casa, se puede ir en helicóptero hasta el trabajo. Aterriza ahí y se va entonces a pie hasta su oficina. O se puede ir en motor, o en un vehículo, o a pie. O sea, la factibilidad viene de ahí. ¿Cuál es el medio que yo estoy utilizando para resolver ese problema? Ah, entonces vamos aquí de la solución. Entonces, de aquí para allá, estas siguientes preguntas tienen que ver con la solución. No tiene que ver con la causa. Para la causa solamente son estas dos. O sea, por eso cambié de color. Las causas son las que están con color verde y las soluciones son las que están con, en este caso, color morado. Entonces, decimos, ¿no hay receta? Ah, mira, pues realmente yo creo que es factible elaborar una receta estándar. Es factible esa solución, porque una receta que es una solución bastante sencilla, bastante fácil, lo que tiene que ver con la encuesta con los clientes, a ver si tal cosa, hacer pruebas y demás asuntos. Luego dice, estandarizar la proporción de agua. ¿Eso es factible? Sí, porque simplemente echarle más o menos agua. O sea, no voy a tener un consumo mayor ni nada por el estilo y solamente es medir. Como ustedes ven entonces, toda esa columna es específicamente para eso. Luego viene, por ejemplo, algo que sea poco factible. Por ejemplo, aquí, que es 1, me dice, colocar extractor de aire. ¿Es factible? No es factible porque realmente el problema no tiene que ver con el calor o no calor. El problema tiene que ver con que estás teniendo con mal sabor el queso de arroz. Posiblemente te ayude a un mejor manejo de las personas, medio ambiente, pero no tiene que ver directamente con la solución del problema. Entonces, como ustedes ven acá, igualmente estamos poniendo 1, 3, 2, de acuerdo. También pueden poner 0. O sea, yo solamente utilicé el 1, el 3, el 2, o también el 0 es posible. Luego dice, la solución es medible. ¿Medible qué es? Ah, pero espérate. Tengo aquí elaborar una receta. ¿Cómo yo mido que sí se está implementando una receta estándar? Ah, yo lo estoy midiendo porque 1 sí se aplica y le pongo 0 si no se aplica. Yo puedo irme y hacer un cuadrito. En el día de hoy, ¿lo aplicó? Sí, un 1. No lo aplicó, un 0. Entonces yo puedo sí medir la aplicación o no de esto. O sea, la aplicabilidad es algo medible, muy fácilmente medible, si usted tiene el criterio eficiente de lo que va a hacer. La otra parte, dice, esta solución es a bajo costo. El costo viene. En este caso, elaborar una receta estándar posiblemente es de muy bajo costo. Pero, por ejemplo, si usted tiene una olla inadecuada, perdón, comprar olla adecuada para el arroz, comprarse posiblemente, como ustedes ven aquí, es posiblemente muy caro. Ah, mira, lo que pasa es, si yo compro una olla que tenga el agua entre por aquí, que el arroz entre tal cosa, que vaya, posiblemente sea una solución muy bonita, pero mi costo operativo se va a incrementar. Entonces, no es una solución a bajo costo. Incluso, después tenemos por aquí el número 1 más, colocar el extractor de aire igualmente, no es un costo adecuado. Finalmente, el tiempo de implementación
es el adecuado. Esa es la última parte. Esa solución es posible que sea de mucho tiempo o poco tiempo. Y el problema para ellos era realmente urgente. Recuerden que era el arroz que estaba saliendo mal. Entonces, en este caso, cuando ponemos un 3 aquí, decimos que esa solución, elaborar una receta estándar, es realmente, se puede hacer muy rápidamente. Sin embargo, hay cosas que duran más tiempo. Por ejemplo, reparar la estufa, si tuviera mala, eso se lleva posiblemente más tiempo. Hay que parar la estufa, llevarlo a un sitio o que venga un técnico para repararlo. O sea, no es tan fácil como uno puede pensar. Igualmente también podemos ver por aquí, esta es una duración media, sería malos instrumentos de medición, o sea, hay que buscar la forma de cómo yo mido las proporciones. Tengo que buscar si tengo una balanza, si es la adecuada, un termómetro y eso, pues posiblemente no lo tengan tan a mano como yo quisiera. Finalmente, ¿qué hacemos? Como ustedes ven, cada uno fue tomando lo que es una puntuación y al final yo lo que hago es que voy totalizando, voy sumando todo lo que son los aspectos, voy sumando todas las puntuaciones que me dan, todas sin excepción, y al final voy a tener entonces algunos totales. Los totales que son, por otra azul aquí, en este caso los totales más grandes son este que tiene 18 y este 2 con 17. Eso quiere decir que estos son las causas más importantes del problema y las mejores soluciones que tú puedas tomar específicamente para esas causas. Y posiblemente, si yo venzo esta causa, yo voy a vencer prácticamente, pero si tomo esta solución, yo voy a matar prácticamente todas las demás causas que pueden crear el problema. Entonces, teniendo entonces ya bien estudiado ese número, yo lo llevé a la parte numérica, ya puedo entonces seguir con la próxima tabla. Tienen que, esta es un poquito más tediosa, más grande, además son un poquito más sencillas. El seguimiento a las soluciones propuestas. Voy a tomar las 3 primeras posibles soluciones, que son, buscamos aquí, bueno, lo tengo desarrollado en otra página. Vamos a buscar la que está llena. Tuvo un FAO, espérate. Aquí hubo un FAO, perdón, déjame ver, que parece que tomé la presentación y me faltaron unas diapositivas. Son muy, pero muy importantes. Bueno, déjalo. Vamos a buscar entonces mejor acá. Vamos a compartir mi pantalla, a buscarlo en el manual, que todavía lo tengo abierto. Y ahí vamos a ver entonces esa tabla cómo se llena. Está en el manual de la segunda semana. Un momentito, vamos a ver esto. Entonces, hasta ahora, como ustedes ven, es más análisis. Recuerden que el Green Belt es análisis. Lo demás es buscar números, buscar resultados. Aquí es analizando, sentarse y tomar decisiones. Para tomar decisiones tenemos que conocer los problemas, las causas, cuáles son las posibles causas, las posibles soluciones. Si lo hacemos a lo loco, va a salir la solución posiblemente a lo loco. Vamos a ver si aquí encuentro el documento. Semana 2, exactamente. Un momentito, a ver si puedo mostrarle esa parte. ¿Okay?
Vamos a tomar entonces esta parte que está aquí. Vamos a irnos hasta la página que necesitamos. Ok, mira acá. Aquí está entonces lo que es la primera parte. Decimos aquí. Elaborar receta estándar. Recuerda que son 3 cosas que tuvimos como de puntuación. La segunda es estandarizar la evaporación del agua. Y la tercera, estandarizar el tiempo de cocción. Entonces, me dice acá, seleccionar la opción óptima tomando en consideración que la solución abarque todo el proceso o gran parte de este. También si contamos con los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso. Además, el tiempo de ejecución y terminación. Esto depende de la importancia y las repercusiones hacia la institución por no actuar a tiempo. La solución debe ser medible para dar un mejor seguimiento a sus resultados. O sea, ¿qué hicimos acá? Hicimos los 3 y dijimos que, ¿cuál de las 3? Mira, creo que la mejor, la número 1, elaborar una receta estándar, es precisamente, hay una gente que está esperando aquí, un segundo, van a entrar a alguien que está entrando ahora. ¿Quién es? Era Kendrick, profesor. Ya entró. Okay. Sí. Entonces, como ustedes ven acá, vemos entonces que basado en esa solución, elaborar una receta estándar, lo que simplemente voy a desplegar las tareas a nivel general. Ya ustedes decidirán cómo hacerla. En este caso, muy específico, número 1, buscar recetas de arroz blanco en libros de cocina e internet. ¿Quién se la asignó? El chef. La forma de medir los resultados, mostrar evidencia de recetas encontradas. Segundo, seleccionar varias recetas para probarlas en bajas cantidades. Eso lo hizo el chef. Se muestra evidencia de esas recetas. El tercero, cocinar el arroz con las recetas que se encontraron. O sea, se encontró, por ejemplo, 3 recetas, lo cocina el arroz por separado los 3, y entonces se identifican cada una de las muestras con el arroz cocinado. La cuarta, probar el sabor de las 3 recetas y seleccionar la mejor. En este caso, asignado al chef, cocineros y algunos clientes seleccionados, se le envía o se le envió en esa ocasión una muestra de cada uno de los arroz. ¿Qué se hace? ¿Cómo se midió? Una encuesta sobre el sabor de cada receta. El quinto, cocinar la mejor receta en gran cantidad. Yo comprobé que esta receta es la que me conviene, o sea, vamos a hacer una cantidad bastante grande. Identificamos el arroz cocinado. No mismo cocinar 3 libras de arroz que cocinar 3 sacos de arroz. O sea, es muy evidente la diferencia. Luego probar la mejor receta en gran cantidad. Se hace otra vez esa encuesta, a ver si quedó bien, si era satisfecho. Cuando tenemos ya específicamente cuál es la mejor, ya estandarizamos una mejor receta. O sea, la cantidad de agua, el tipo de arroz, el tipo de aceite, que también tiene que ver con todo eso. O sea, una receta te dice, mira, tú vas a usar arroz de tal marca, aceite de tal cosa, todo eso va en una parte. Se publica la receta en cocina, luego se entrenan los cocineros usando la mejor receta. Se firma la asistencia a la capacitación con los demás cocineros. Después, ¿qué se hizo? En un periodo de 3 días, el equipo evaluó los resultados. Estos fue A, óptimo, se mejoró el desempeño y se eliminaron las causas de posibles problemas. O sea, con esa receta nueva, yo eliminé prácticamente las causas de todos los demás problemas que había con relación a lo que era el arroz. Entonces, ahí dice, si seleccionó A, tal o cual asunto. Bien, luego de que tenemos eso, pasamos a la siguiente página. Vamos aquí, ahí tenemos ya el finalizar, ya ahí tenemos entonces seleccionado qué se hizo y cómo se hace. ¿Alguna pregunta con relación a lo que hemos hecho, cómo se elige, cómo se hace, quién lo hace? ¿Todo muy claro? Bien, entonces, porque el próximo viernes vamos a hacer eso mismo, por supuesto, no con arroz, vamos a hacer con otro tipo de productos, lo vamos a hacer en vivo y directo. Entonces, si no hay ninguna pregunta, buena suerte, nos vemos entonces el viernes
en vivo y directo. Que la pasen bien. Gracias, igual, profesor. Gracias. Muchas gracias igualmente. Buenas noches. Bye.